Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta hermosa tarde, esta hermosa noche. Nos encontramos en nuestro hogar esperando que la bendición de nuestro Dios sea factible en cada mente, en cada corazón, en cada vida. Gracias damos por el pueblo del Señor, por los amigos, las familias, los conocidos, compañeros, los que nos escuchan y nos escucharán y nos mirarán a través de estas líneas, a través de Facebook o de este link que tenemos como Iglesia Cristiana de Pentecostés Betel. En el nombre de Jesús estamos, aquí para ensanchar, la gracia y el amor de nuestro Dios en cada vida, en cada corazón. Gracias por su inmensa y grande misericordia. Estamos de pie. Estamos, impartiendo el Santo Evangelio, la palabra digna de ser recibida en cada mente, en cada corazón. Saludamos al pueblo del Señor, a cada uno de las familias, hogares, matrimonios, hijos y jóvenes, niños, que la bendición de nuestro Dios y del Espíritu Santo vaya acrecentando en el corazón de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, mi nombre es Noé Ortega, pastor de la Iglesia Cristiana de Pentecostés Betel, ubicada en el 1265 Wilmington Boulevard, la ciudad de Wilmington, esperando que la bendición de esta palabra encuentre cavidad, encuentre espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, ya que son tiempos difíciles, son tiempos bíblicos, tiempos apocalípticos, pero la palabra no está presa, sino que sigue siendo, el parámetro de la vida espiritual del hombre para que alcance la plenitud de la salvación y la vida eterna. Esta noche impartiremos a través del Espíritu Santo y de su palabra una cita con Dios, vestidos de santidad. Una cita con Dios, vestidos de santidad. Eso es entonces que una cita con el Señor, una cita con nuestro Dios, que trae grandes dividendos, grandes bendiciones, y estaremos introduciéndonos en la palabra y vayamos para dar, inicio a este consejo, esta enseñanza, esta predicación. Vayamos al libro de Primera de Pedro, vamos a su capítulo 1 y su versículo número 13. Ahí nos estaremos enfocando y estaremos yendo, algunas partes de la Escritura para poder corroborar todo este mensaje y que este mensaje sea de gran aliento para cada uno de nosotros, tanto para el amigo, tanto para aquel que no conoce aún del Señor, que pueda ser un aliciente, una esperanza en su corazón y pueda alcanzar a llegar, a esas metas, esos propósitos que Dios ha puesto en su potestad. En nombre de Jesús pedimos entonces que abra sus corazones, abra su mente, abra su vida y estemos dispuestos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Pedro, capítulo número 1, su versículo número 13. Dice la Escritura: por tanto, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad con completo en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de este siglo,
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed santo vosotros, santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias por tu palabra que nos empiezas a dar, nos empiezas a introducir, Señor, a través de tu Espíritu, esta palabra fiel y verdadera. Bendecimos tu pueblo, bendecimos, Señor, oh Señor, los oyentes, bendecimos los que están, Señor, contactándonos, Señor, a través de estos medios, esperando que esta palabra encuentre espacio, entre cavidad en el corazón del oyente, y que tu Santo Espíritu vaya labrando constantemente, Señor, la figura de tu Espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Santo. Amén y amén. Bendito Dios, para siempre su misericordia. Una cita con Dios, vestidos de santidad. Entonces, podemos ver vestiduras, ¿verdad?, humanas, vestiduras, ¿verdad?, confeccionadas por manos de hombres, mujeres, vestiduras. Pero habla acerca de esas vestiduras que son vestiduras espirituales, vestiduras limpias, transparentes, vestiduras que no avergonzarán en aquel día cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos revela y nos dice, ¿verdad?, vestidos, ¿verdad?, vestidos, ¿verdad?, con la armadura de Dios, vestiduras espirituales para derribar fortalezas, para llevar todo pensamiento cautivo, dice, a la verdad. Las vestiduras que hablamos, ¿verdad?, habla el apóstol, al apóstol Pedro, son vestiduras espirituales. Y esa cita, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, que tenemos, se requiere ese tipo de vestiduras. Cita, podemos ver el requerimiento esencial para una cita de suma importancia es la retórica, presentación de cada individuo según las circunstancias. Cita, hablaremos de la cita, ¿verdad? Pero ¿de qué forma, verdad, alcanzamos a entender lo que es una cita? ¿De qué forma podemos nosotros ir y presentarnos a esa cita vestidos formalmente? Vestido, dice, ¿verdad?, no ocasionalmente, sino formalmente. Es la retórica humana, la retórica del hombre, ¿verdad? Su presentación, la importancia es la retórica o presentación de cada individuo según las circunstancias. Vemos entonces, ¿verdad?, hablando de citas. ¿Qué es una cita? Una cita es un acuerdo, un compromiso de dos o más personas que pueden ser de carácter, primero, vea, de carácter, ¿qué cita? ¿Qué tipo de cita? ¿Verdad? Que es un acuerdo entre dos personas o muchas personas. Y hablando de citas, podemos ver que puede ser de carácter personal. Y esa cita de carácter personal, ¿verdad?, entre una y otra persona, de carácter personal, pero también es la retórica de cada individuo, de cada persona, ¿verdad? Es el carácter de cada persona que puede ser de carácter personal. Segundo, también de carácter comercial. Tercero, de carácter oficial. Y cuarto, puede ser de carácter gubernamental.
Lo último dice que puede ser de carácter romántico. Y según entonces de estos distintos caracteres o caracteres se deslinda la importancia de responsabilidad de cada individuo. Que decir que cada individuo tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de poder, ¿verdad?, en su retórica o en su persona, ¿verdad?, llevar a cabo esa cita de importancia, esa cita que puede ser personal, comercial, oficial, gubernamental, romántica. Según, entonces, dice que la responsabilidad de cada individuo, hablando, ¿verdad?, de citas. La cita más importante, la que habla el apóstol Pedro. Y aún el apóstol Pablo nos habla de esa cita que tenemos pendientes con nuestro Dios. Es una cita no gubernamental, no emocional, no una cita gubernamental ni una cita, ¿verdad?, comercial, sino es la cita más importante de todas las que podemos enumerar en esta noche. Una cita con Dios. Pero ¿cómo se debe de presentar la persona cuando acude a alguna cita que es de importancia humanamente? Va con su mejor gala de vestidura, va con su mejor representación, va con su, ¿verdad?, su retórica formal y su retórica personal, donde tiene responsabilidad de cómo se va a presentar, porque es una cita importante, es una cita formal la que se lleva a acuerdo entre dos personas o muchas personas. Dice entonces la cita más importante, sobresaliente para cada ser humano, es la cita con su Creador para vida eterna o condenación eterna, o cita espiritual. Tanto hemos enumerado las citas personales, las citas individuales, la cita de carácter también, ¿verdad?, romántica, la cita, ¿verdad?, también, ¿verdad?, de comercial, cita también, ¿verdad?, oficial o cita personal o cita gubernamental. Es el carácter entonces cómo nosotros atribuimos, ¿verdad?, la personalidad de cada uno de nosotros, atribuimos para poder contactar y presentarnos, ¿verdad?, ante el público o ante la persona que hemos, ¿verdad?, hecho una cita formal. Y la responsabilidad de cada ser humano según las circunstancias. Pero hablamos en esta hermosa noche, hablaremos esta noche de una cita, la más importante, la más sobresaliente, la más que se requiere, ¿verdad?, el cómo podemos nosotros presentarnos nuestra retórica espiritual. Cómo podemos y debemos nosotros presentarnos a un Dios grande de fuerza, poder y autoridad. ¿Cómo es que se requiere, como Dios lo demanda, como Dios quiere que nos presentemos ante Él? Dice que tenemos que presentarnos con limpieza, debemos presentarnos, dice, venid a Jesús, ¿verdad?, limpios, transparentes, santos. Y que santos es apartado solamente para Dios, apartados completamente para Él. Entonces se requiere en esto vestiduras, y no vestiduras humanas, sino como usamos esas vestiduras humanas, la mejor que tenemos o la que podamos poder adquirido, podemos ponernos lo mejor que puede existir en este mundo. Pero
podemos ver que en el núcleo o en la esfera espiritual, esa cita se requiere, ¿verdad?, que nosotros seamos santos, y que santo es apartado completamente para Dios. Santo dice que es pureza, limpieza. Santo quiere decir limpio, transparente. Y dice el Señor que seamos santos porque Él es el santo. Y dice que Él es 3 veces santo. Por lo tanto, es la única manera en que esa cita, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, viendo, es una cita espiritual, y que es la única y la última que el hombre va a encontrar al final de su camino, la cita con Dios para eternidad o para condenación eterna. Por lo tanto, la Biblia no condena. La Biblia da vida a través de esa palabra fiel y verdadera. Por lo tanto, podemos ver la más importante y sobresaliente para cada ser humano, la cita con su Creador para vida eterna o condenación eterna, o cita espiritual. ¿De qué forma podemos presentarnos ante Dios? ¿De qué manera podemos nosotros, ¿verdad?, estar delante de su presencia? Pablo dice que, ¿verdad?, que nos encuentre vestidos y no desnudos, pero habla de un sentido espiritual, vestido de la justicia de Dios, vestido del amor de Dios, vestidos de la misericordia de Dios, y no desnudos. Desnudo quiere decir no teniendo los frutos, ¿verdad?, necesarios para estar delante de la presencia de Dios, de un Dios vivo. Entonces, en el tiempo antiguo Dios promulgó y también, ¿verdad?, recomendó y le dio, ¿verdad?, ordenanzas al pueblo, ¿verdad?, a través de Moisés. ¿De qué manera el hombre podía acercarse a su presencia? ¿De qué forma? ¿De qué manera podía presentarse el hombre ante ese Dios grande, poderoso, temible sobre toda la tierra? ¿De qué forma? Y Dios instituyó a Moisés en su palabra, dijo, ¿verdad?, que la forma y manera como el hombre podía estar cara a cara ante la presencia de su Creador. En el tiempo antiguo, entonces, Dios se promulga esta palabra, de qué manera el hombre podía acercarse ante su presencia. Era una cita anualmente de suma importancia. Era el acto de la expiación, o el sacerdocio por el pecado del pueblo, o el sacrificio, dice, por el pecado del pueblo. Y esto se daba bajo la responsabilidad de uno escogido por Dios. ¿Cómo podía llevarse a cabo la cita que tenía aquel que había sido escogido delante de la presencia de Dios? Que cómo tenía que presentarse, cómo tenía que asistir a esa cita. Y esa cita era tan emocionante, era esa cita tan, ¿verdad?, crucial, porque era de año en año. Una vez al año se tenía que presentar aquel escogido por Dios. 3 cosas sobresalen en esto que estamos hablando, de esa cita. Cómo el hombre podía llegar ante su presencia, cómo podía presentarse ante Dios llevando el pecado del pueblo. Dice que primero, persona indicada. Era una persona indicada. ¿Y quién era esa persona indicada? Era el sumo sacerdote del pueblo.
Podemos ver que en el libro de los Éxodo, el capítulo número 30 de su versículo 9 y 10 enseña, ¿verdad?, que apartar a sus hijos de los, ¿verdad?, sacerdotes, y que los apartara totalmente para el servicio al Dios viviente. Era el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Entonces podía el sumo sacerdote del pueblo llevar el sacrificio por el pecado. Era la ofrenda más importante del año. La ofrenda, ¿verdad?, de la expiación. Expiación es el sacrificio que llevaba anualmente, y una vez al año el sacerdote se presentaba ante Dios. Esa cita era tan importante. Primeramente, personal indicado o persona indicada, el sumo sacerdote. Segundo, dice estado de pureza. Ya cómo tenía que presentarse a esa cita, a esa comunión entre Dios y el hombre. El estado de pureza, el estado, dice, de limpieza, el estado puro y transparente, porque en él, dice, en Dios, dice que habita corporalmente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Señor Jesucristo fue santo, sin mancha alguna en esta tierra, así dotaba el Espíritu Santo a los grandes hombres, a los grandes líderes. Se ponía el Espíritu de Dios para aquellos que podían realizar la obra magnífica de nuestro Dios. Tanto es necesario que cada uno pueda, ¿verdad?, llegar al estatus, ¿verdad?, de la persona indicada, o hijos de Dios, escogidos y amados para ser santos, porque Él es santo. Es la persona indicada, el sumo sacerdote. En el estado, dice, el estado de pureza. Tenía que estar, ¿verdad?, el sacerdote, sumo sacerdote. La oportunidad tenía de 1 año de santificarse, de entrar, ¿verdad?, en la línea de la purificación, en la línea de la santificación, en la línea de ser santo o apartado para Dios, para poder tener un encuentro real con el grande y poderoso nuestro Dios. Vemos entonces el estado de pureza, Levíticos 21 y versículo número 8. Levíticos capítulo número 21, su versículo 5 al 8. Santos serán su Dios y no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecerá, por tanto será santos. Con mujer no ramera, dice, infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de mi Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. La manera, entonces, la persona indicada, el estado de pureza, de santidad, tenía que ser puro, transparente a la presencia de Dios. Entonces, lo tercero, vestidos. El vestido de la hermosura,
cómo iba a presentarse a la presencia de Dios en aquel día glorioso, en aquel día grande y poderoso, que Dios iba a enfrentar al hombre y el hombre ante Dios en el lugar santísimo, vestidos de la hermosura, o vestidos que tenía que usar una vez al año el sumo sacerdote, las vestiduras, el vestido de la hermosura. Podemos ver que es Moisés que iba a confeccionar ese tipo de vestiduras. Dice entonces que iba a ser un pectoral, iba a ser, dice, ¿verdad?, una mitra. Y en la mitra iba a decir en una placa de oro, santidad a Jehová. Eso es lo que iba a usar el sacerdote en el día, ¿verdad?, de esa cita importante. Dice que también iba a usar las orlas con engaste de oro. Iba a ser confeccionado con hilos de oro, con perlas preciosas. Dice que iba a ser confeccionada y se iba a poner en el pecho, el pectoral, dice, las 12 piedras que representaban al pueblo de Israel, que entre entonces y Dios y el sumo sacerdote para poder expiar los pecados del pueblo. Esa era una vestidura tan hermosa que solamente se usaba una vez al año y que solamente el sumo sacerdote podía usarlas. Éxodo capítulo 28 y su versículo 2 en adelante. El Estado dice requerido de esa cita, que es de suma importancia en nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es el estado de pureza, de limpieza requerida para ver a nuestro Criador en ese día. Seguida la paz, dice, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, su versículo 14. Aún dice entonces que tenemos que vestirnos de esas vestiduras sacerdotales, esas vestiduras de la hermosura, porque si no estamos bien vestidos, no podremos entonces acudir a esa cita, que tenemos que estar bien vestidos de santidad y pureza. Bienaventurado, dice, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. La forma en que el creyente, el Hijo de Dios, el hombre arrepentido, puede asistir confiadamente a esa cita, cubierto de esas vestiduras sacerdotales, de esas vestiduras de la hermosura. El tiempo del sacerdocio, el sumo sacerdote vestía esas vestiduras, y en sus orlas de su vestidura, en las orlas, dice, de sus vestiduras o en sus faldas, dice que ponían, dice, unas campanillas. Esas campanillas eran usadas cuando el sacerdote, entrando al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, era el que comprobaba realmente si el sumo sacerdote había, ¿verdad?, había adquirido la pureza, la santidad, la limpieza para estar frente a ese Dios puro, transparente. Esas campanillas sonaban cuando el sumo sacerdote tomaba el incensario de oro y ofrecía, dice, oraciones, ofrecía ruegos, ofrecía el pecado del pueblo. Y cuando el sumo sacerdote había alcanzado ese estatus de santidad, las campanillas sonaban constantemente porque le ofrecía ese holocausto, ¿verdad?, esa ofrenda ante la presencia de Dios. Pero cuando las campanillas no sonaban o dejaban de sonar, es porque el sacerdote no encontró el estatus
o no alcanzó el estatus de pureza, de santidad. Y tenían que entrar los sacerdotes para tomar el cuerpo inerte del sumo sacerdote. Se requería entonces el estado espiritual, el estado de pureza, el estado de santidad. Pedro dice que revestido de toda, ¿verdad?, pureza de nuestro Dios para alcanzar el supremo socorro de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hace referencia ¿verdad?, concerniente a esta vestidura, a vestiduras adecuadamente para poder estar delante de la presencia de Dios. Y hace referencia, ¿verdad?, con una parábola. Y esa parábola da a entender a cada uno de nosotros actualmente, espiritualmente, que no estamos vestidos de bodas, no podemos permanecer, no podemos estar frente a un rey, a un poderoso, a uno que nos confeccionó a su imagen y semejanza, a suma importancia. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Le dijo, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? Mas él dice, enmudeció. Entonces dijo el rey a los que servían, atalo de pies y manos, echalo a las tinieblas de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 22, su versículo 12. Podemos ver entonces que Jesús hace, ¿verdad?, énfasis de que nosotros como hijos de Dios, para ser participantes de la boda del Cordero, tenemos que estar revestidos de pureza, de santidad. Tenemos que estar revestidos de amor, de misericordia, de piedad. Tenemos que estar revestidos de justicia totalmente de Dios para poder estar en las bodas del Cordero. Y ahí será el regocijo, ahí será la fiesta. Bienaventurado, dice, bendito el Dios nuestro, bienaventurado el que sea participante de estas bodas del Cordero, porque le ha placido a nuestro Dios darnos el reino de los cielos a través de esta cita, la más importante, la más esencial de todas las citas humanas que podamos tener en esta vida. Esa cita es la que nos lleva entonces a la plenitud de la salvación y la vida eterna. El libro de Malina, un escritor, ¿verdad?, que escribía acerca de la cultura del Mediterráneo en el primer siglo, data de esta, ¿verdad?, remembranza de nuestro Señor Jesucristo, de esta parábola, que en el élite de aquellas personas de la cultura más elevada se hacían, dice, invitaciones, se citaban a los grandes, se citaban, dice, a los grandes líderes, los grandes, ¿verdad?, terratenientes, los grandes ricos, y dice que asistían a aquellas fiestas, a aquellas bodas, a aquellos grandes regocijos, pero en una boda que era una boda especial, dice que eran citados, y dice que el que estaba en la puerta tenía preparado todas las cosas, ya estaba preparada la comida, estaba preparada la mesa. Sin embargo, dice que los de la élite, dice que despreciaron, menospreciaron esas bodas, esa fiesta. Y aún dice que el padre de familia dijo a sus
criados vayan por los caminos y inviten a los que encuentren por las ciudades, por los caminos, e inviten a cojos, mancos, ricos, pobres, porque mi fiesta ya está preparada para ellos. Y así dice entonces que en el Mediterráneo, el primer siglo, se preparan las fiestas de la élite grande. Y se llegaba, y en la puerta había un siervo donde tenía coleccionado vestiduras, ¿verdad?, correspondientes al élite o al estado, ¿verdad?, de cada uno de aquellos, vestiduras para poder participar en esas bodas, que era una boda muy sobresaliente. Sin embargo, dice que todos se vestían y todos usaban ese vestido, pero hubo uno que rehusó a ponerse esa vestidura. Y por eso dice lo que dice Mateo capítulo 22 versículo 12, que el rey entró y vio a ese hombre no vestido de vestiduras de bodas. Y dice que le dijo: oye, ¿por qué estás aquí? ¿No estás vestido de bodas? Y dice que enmudeció aquel hombre, porque no era digno, porque no tenía derecho, porque no tenía, ¿verdad?, la cita, o no tenía, ¿verdad?, del rey o de la casa. No tenía la invitación para aquel hombre, y entró sorpresivamente, y se tenía que ver y realzar esa vestidura para participar en esas bodas. El Señor hace mención de esto y le dijo, ¿verdad?, el rey a sus siervos: atalo de pies y manos y echarlo, dice, a la oscuridad, dice, echarlo afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esa es la remembranza que el Señor hace en su parábola, que en ese tiempo Malina lo explica en su libro, ¿verdad?, la cultura del Mediterráneo, la cultura de Israel, cómo se usaba esas vestiduras para ser participantes en esas bodas muy especiales, en esa élite. Por lo tanto, el Señor nos habla a través de su palabra que tenemos una cita, la cita más relevante e importante. Esa cita es con nuestro Creador. Al final del término de nuestros días estaremos cara a cara, dice, y seremos conocidos como fuimos conocidos nosotros, porque le veremos tal y como es Él, dice el apóstol Pablo. Y si somos conocidos por Él y seremos igual que Él, dice, necesitamos entonces forzosamente adquirir la vestidura de la santificación, la vestidura de lo santo, la vestidura de la pureza, de la limpieza, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver al Señor. Por lo tanto, necesitamos y deseamos que cada uno de vosotros esté vestido y no desnudo en aquel día, porque será participante del reino de los cielos, en las bodas celestiales, en las bodas del Cordero. Ahí será el regocijo, será el gozo eternamente y para siempre. Pero es importante la cita que tenemos con nuestro Dios, la cita y la vestidura, que es de suma importancia. ¿Cómo nos presentaremos al Señor? Pablo le dio un consejo a Timoteo: presenta ante Dios como obrero aprobado, de que no tiene que avergonzarse, de que usa o que traza bien la palabra de verdad. O quiere decir que nos presentemos adecuadamente
como debe ser, para que en aquel día no seamos avergonzados, como este que no estaba vestido de bodas, fue echado a las tinieblas, y ahí fue el crujir y el llorar, ¿verdad?, de aquel que no está vestido de bodas. Por lo tanto, hermanos, amigos, familias, es necesario que pensemos y balanceemos esta palabra, una cita con Dios, vestidos de santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a nuestro Dios. Revestidos de toda la justicia y la verdad de Dios, para poder ver días favorables en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, Dios te prospere, y busquemos cada día la santificación, que dice es el designio de nuestro Dios. Que dice, hermano, el designio de nuestro Dios, nuestra santificación, que seamos santos como Él es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, que Dios nos ayude a entrar a ese estatus, a entrar a ese nivel, a entrar, ¿verdad?, a esa altitud o a ese poder de ser santos hasta que estemos en su presencia. De lo contrario, seremos desechados delante de su presencia. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere, y que el mensaje haya encontrado espacio en tu corazón y en tu mente. Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos. Bendecimos tu precioso nombre por permitirnos dar el consejo de tu palabra, la enseñanza que nos trae grande galardón, Señor. Nos trae grande dividendo de bendición, oh Señor, de prosperidad. Grande galardón, Señor, de estabilidad espiritual. Esperando, Dios mío, que cuando vengas nos encuentres revestidos de tu gracia, de tu espíritu, y no desnudos. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, el oyente, el pequeño hasta el más grande, y que estos tiempos difíciles sean, Señor, de gran bendición, como tú has prometido en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.